¿Cómo están, familia? Dios los siga bendiciendo. Este es nuestro mensaje de mediodía y estamos entrando al tema de la ley moral. A mí me gusta porque estas preguntas, ¿sí?, nos están resolviendo bastante incógnitas. Creo que los que nos ven ahí en casa, los que nos escuchan, se les está borrando bastantes preguntas que tal vez tenía, ¿no? Algunas incógnitas que estaban quedando en el aire, algunas incógnitas bíblicas. Y hoy tengo una pregunta, y la pregunta es: ¿dónde se resume la ley moral? Ojo, es importante que sepamos que el pueblo de Israel, ¿sí?, no solamente tenía algunas leyes como nosotros pensábamos o siempre hemos visto o hemos leído, sino que hay un aproximado de 613 leyes. Si nosotros vemos toda la Biblia, al menos en los 5 primeros libros de la Biblia, vamos a encontrar un aproximado de 613 leyes que estaban divididas entre la ley ceremonial, la ley civil que tenía y aplicaba al pueblo de Israel mientras estaba en el desierto, cómo vivir, cómo convivir, la ley ceremonial que tenía que ver mucho con los sacrificios, y la ley moral, que también nosotros conocemos como el Decálogo o los 10 mandamientos. Entonces la pregunta es: ¿dónde se resume la ley moral de Dios? Y la ley moral de Dios se resume en los 10 mandamientos. ¿Ok? Es algo que Dios estableció por medio de su siervo Moisés para que el pueblo de Israel lo cumpliera. ¿Okay? La ley moral de Dios. Ahora, quiero que podamos fundamentar esto bíblicamente. Vamos al libro de Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, capítulo 4. ¿Sí? Yo lo voy a leer en la Reina Valera. Ustedes en casa lo pueden leer en la versión que más prefieran, que más entiendan. Deuteronomio capítulo 4, versículo 13. Dice: y él os anunció su pacto. Ojo, está refiriéndose a Dios. Dios os anunció su pacto. Es importante notar este detalle, que es Dios quien hace pactos con el hombre y no el hombre haciendo pactos con Dios. Y él os anunció su pacto porque él es soberano, porque él es rey, el cual os mandó poner por obra. Ojo, este pacto es para ponerlos por obra. No es simplemente un pacto para que lo escuchen, lo memoricen. Es un pacto que tienen que poner por obra. ¿Cuáles son? Dice: los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Entonces, la Biblia afirma que la ley moral de Dios está establecida en los 10 mandamientos, que mandó escribir él en 2 tablas de piedra, por medio de su siervo Moisés, para dar a su pueblo Israel, y éste lo cumpliera. Me gusta porque al principio del capítulo 4, ¿cómo inicia? Dice, ojo, capítulo 4 del libro de Deuteronomio, ¿sí? Hemos leído el versículo 13, quiero leer el primer versículo ahora. Miren cómo empieza. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os he anunciado, os he enseñado, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Estos estatutos, estos mandatos, estos decretos, dentro de los cuales está la ley moral de Dios, son dados para que los ejecutéis. Esto tiene que ver con la acción, con la praxis, con el cumplimiento, no solamente con la memorización, con el conocimiento cognitivo, tiene que ver con la práctica. Los mandamientos, la ley moral de Dios es dada al hombre, es dada a Israel y a todos nosotros para el cumplimiento de ella. Y ahora pues, oh Israel, oye estos estatutos secretos que yo os he enseñado para que los ejecutéis. Y acompañado de la ejecución, del cumplimiento de los mandamientos, hay una promesa, para que entréis y poseáis la tierra prometida. Viene acompañado del cumplimiento de la ley moral. Esto no solamente lo dice el libro libros del Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Quiero que veamos Mateo. Mateo capítulo 19. Y nos vamos hasta los evangelios. Mateo capítulo 19. El evangelista Mateo, en el capítulo 19, versículo 17, dice: él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Sí? ¿Por qué me llamas bueno? Recuerden que el contexto es la historia del joven rico, Jesús, que se encuentra con el joven rico y le hace la pregunta, ¿no? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? En primer lugar, ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo:
No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Bueno, aquí hay toda una enseñanza con respecto a esta historia y este tema. Pero lo que quiero resaltar es que Jesús, aún en el Nuevo Testamento, está estableciendo la ley moral. Esa no ha sido quitada, no ha sido sacada, ¿no? Permanece, ¿no? Y es resumida en dos más adelante también, ¿sí? Que ya lo vamos a ver. Amarás a Dios y a tu prójimo, ¿no? A Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero el punto aquí es que Jesús está mandando a cumplir con los mandamientos. No cumple con esto, no matarás, no robarás. El cumplimiento de la ley. Y viene acompañado también de la promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que entres y heredes la vida eterna. Ahora bien, debemos entender que el heredar la vida eterna o la salvación no es una cuestión de mérito, no es una cuestión de obras, es una cuestión de gracia. Pero aquel que ha sido salvo y aquel que es salvo verdaderamente cumple con los mandatos de Dios. La más grande prueba de la salvación del hombre es que el hombre está cumpliendo con los mandatos, con la ley moral de Dios. Él está cumpliendo con la ley moral de Dios. Y eso le da pase a la vida eterna. Como lo dice Deuteronomio, eso le da pase para que entren y posean la tierra que Dios les ha prometido, para que la promesa se dé. ¿Okay? El cumplimiento de la ley moral en la vida del creyente es la muestra de que el creyente ha sido salvo, es salvo y va a heredar la vida eterna. ¿Sí? No a la perfección, porque somos hombres y mujeres que siempre se equivocan, seres humanos que se equivocan, pero estamos en la búsqueda del cumplimiento de lo que Dios nos ha mandado, su ley moral. Este ha sido el mensaje de mediodía, familia. Dios los siga bendiciendo.